Curiosity halla ópalo en Marte, y por tanto, una posible fuente de agua. El ópalo es un mineraloide que tiene una composición similar a la del cuarzo, del que se diferencia porque tiene moléculas de agua en su interior. Durante muchos años, el rover Curiosity ha estado estudiando el cráter Gale en Marte. Ahora, un equipo de investigación que ha estado analizando datos del rover y su espectrómetro de neutrones, ha podido verificar de forma independiente que los halos de fractura contenían ópalo rico en agua, lo que podría servir como un recurso importante para la exploración humana. Esta gema se forma cuando el agua erosiona las rocas ricas en sílice, formando una solución que se asienta en las grietas y hendiduras de la roca. Con el tiempo, esta solución se endurece y se convierte en un bulto sólido, que puede ser turbio y opaco, o presentar una deslumbrante exhibición de color. El cráter Gale está salpicado de un gran número de fracturas. A medida que Curiosity ha atravesado la superficie de Marte, los investigadores han descubierto rocas de tonos claros que rodean las fracturas que se entrecruzan en ciertas partes del paisaje marciano, a veces extendiéndose hasta el horizonte de las imágenes del rover. Los datos de archivo de sus cámaras muestran que las rocas que forman halos a su alrededor son extremadamente similares entre sí, y los datos del espectógrafo láser instalado en el rover muestran que el mineral ligero del que están hechos no es más que ópalo. Los instrumentos del rover habían recolectado previamente muestras de estas rocas, y en el nuevo estudio, investigadores de la Universidad Estatal de Arizona analizaron estos datos de archivo utilizando nuevas técnicas. Travis Gabriel, físico investigador del gobierno de Estados Unidos, comentó: "Nuestro nuevo análisis de datos de archivo mostró una sorprendente similitud entre todos los halos de fractura que hemos observado mucho más tarde en la misión. Ver que estas redes de fracturas estaban tan extendidas y probablemente repletas de ópalo fue increíble". Los científicos estudiaron la composición de las rocas de color claro que rodean las fracturas en el suelo, o halos de fracturas, en el cráter Gale. Eran ópalo, y esta gema en sí contiene una gran cantidad de agua, de ahí que produjera una fuerte señal en otro instrumento del rover, el espectrómetro DAN. ¿Por qué es tan importante haber encontrado ópalo en Marte? En la Tierra, los ópalos se forman principalmente en lugares extremadamente húmedos, como el fondo de lagos, océanos y géiseres calientes, por lo que los científicos esperan que tales rocas puedan existir en Marte, incluso en la era actual, que se remontan a cuando el planeta rojo era un lugar húmedo y cálido. Quizá la búsqueda de ópalo en Marte nos señala la futura fuente de agua para las colonias marcianas. El ópalo en sí se compone predominantemente de dos componentes, sílice y agua, con pequeñas cantidades de impurezas como el hierro. Dado que el agua no está estrechamente unida dentro de una estructura cristalina, puede liberarse del material si se muele y se calienta. De hecho, los investigadores estimaron que un halo de 1 metro de largo podría contener hasta 5,7 litros de agua en los primeros 300 metros de la superficie. Es increíble ver el detector de neutrones de Curiosity, la única sonda subsuperficial del rover, que originalmente solo se esperaba que sobreviviera durante unos pocos años después de la misión, aún proporciona resultados fantásticos como estos, que revelan la naturaleza del agua y los materiales hidratados enterrados justo debajo de la superficie marciana.